Buenos días. Hoy iniciamos el segundo parcial. Estamos 3 de agosto. Desde ya les deseo que tengan éxitos durante este parcial. Quien les habla, Blanca Toledo Bravo, su maestra en Historia. El objetivo de esta clase es identificar las manifestaciones culturales a partir de la descripción del contexto histórico en que se originaron, para distinguir cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad latinoamericana y ecuatoriana en la actualidad. Encontramos que vamos a revisar la Inquisición. Cuando el emperador bizantino Teodosio convirtió el cristianismo en la religión oficial en el siglo IV, los herejes y paganos se convirtieron en enemigos del Estado. Durante la antigüedad, las herejías eran castigadas con la excomunión. En la Edad Media mantuvo esta política, pero nunca faltaron las doctrinas heréticas, así como las prácticas rituales provenientes del paganismo. Una herejía, la de los cátaros, creció en Francia durante el siglo XII. A raíz de esta situación, en el año 1184, el Papa Lucio III decretó la bula Ad Abolendam, que sirvió como base para la creación del Tribunal de la Santa Inquisición y del Santo Oficio. Así, la Inquisición medieval fue una institución nacida en el seno de la Iglesia, cuya finalidad era erradicar las herejías mediante la persecución y castigo físico, generalmente practicaban por autoridades civiles pertenecientes a la Inquisición. Aquí se observan dos periodos: la Inquisición medieval episcopal. Esta fue la primera fórmula aplicada, fue establecida por el Papa Lucio III, para, además de detener el avance de los herejes, limitar los abusos cometidos por las autoridades reales contra estos. En esta fase se otorgaba a los obispos la potestad para organizar la extirpación de herejías y juzgar y condenar en sus propias diócesis. La Inquisición pontificia. A partir de 1231, el Papa Gregorio IX creó, mediante la bula Excommunicamus, la Inquisición pontificia, con el fin de centralizar en el papado todas las políticas y acciones de la Inquisición. Esta centralización tuvo su freno en los obispos, pues muchos impidieron que las órdenes mendicantes, en especial los dominicos, se inmiscuyeron en los asuntos de las iglesias locales. Pero ¿cuál fue el origen de la Inquisición? En los comienzos de la Iglesia, la pena habitual por la herejía, ya dijimos, de excomunión. Pero los emperadores romanos convierten el cristianismo en religión estatal en el siglo IV, y los herejes empiezan a considerarse enemigos del Estado. La Inquisición tiene una naturaleza religiosa y a la vez instrumento político de la monarquía. En 1482 se celebra el primer auto de fe, en el que 6 personas mueren quemadas. Hay un radio de acción. La tortura es como medio para la confesión. Pues vemos que también hubieron métodos utilizados por la Inquisición. Bajo reserva y predicación, frailes y monjes se mezclaron en los pueblos para detectar a los herejes y denunciarlos ante el obispo. Los frailes y monjes forman los tribunales de Inquisición, que actuarán libremente para juzgar de forma legal a las personas. Las actividades de los inquisidores fueron respaldadas por los reyes y príncipes para que sus gobernados sean sumisos y obedientes. Se permitió la práctica de la tortura para arrancar confesiones a quienes eran acusados de herejes o de brujería. Aquellas actividades que tenían que ver con temas científicos o nuevos conocimientos que permitieron interpretar y entender de distinta forma el mundo
fueron prohibidos y castigados por la Iglesia porque atentaban contra la fe cristiana y la existencia de Dios. La persecución a mujeres y hombres que realizaban algunos tipos de ritos, hechicerías, curaciones, puesto que estas prácticas eran consideradas brujerías vinculadas al diablo. Vemos algunos hechos. Entre 1473 y 1833, en el Reino de España, miles de personas fueron detenidas, torturadas, ejecutadas porque sus creencias religiosas no eran bien vistas en sus patrias. Fueron víctimas de la Inquisición española. Pues esta Inquisición era una organización siniestra, pero ha estado tan oculta como una leyenda que hasta ahora ha resultado difícil contar la verdadera historia de estos días lúgubres. Pues aquí vemos algunos personajes con su conocimiento y teorías. Encontramos a Giordano Bruno, fraile italiano, filósofo, matemático, astrónomo, creó la teoría de la cosmología. ¿Cuál fue su castigo? Se le acusó de blasfemia, herejía, inmoralidad por practicar y enseñar el proceso del sistema solar y el universo. Fue quemado en la hoguera. Nicolás Copérnico se le acusó de estar en contra de la tesis eclesiástica de Ptolomeo, quien afirmaba que alrededor de la Tierra giraba el Sol y los planetas. Por ello fue perseguido y antes de ser quemado en hoguera, dejó de contradecir la tesis de la Iglesia y pudo librarse de la muerte. Galileo Galilei fue exiliado bajo custodia en su villa de Arcetri hasta 1633 por sostener su teoría de que la Tierra se movía a través de los cielos. Charles Darwin fue perseguido por 18 meses, ya que su teoría de la evolución contradecía los relatos bíblicos según los cuales Dios fue quien creó las especies. La primera Inquisición fue creada en 1184 por bula papal. La tarea de perseguir herejes fue encomendada a los dominicos y franciscanos. La autoridad independiente de los inquisidores fue una causa frecuente de división con el clero local y los obispos. En nombre de la Rosa, la Inquisición juega un papel importante y aparece a través del personaje de Bernardo Guy, representante del papado en la disputa sobre la pobreza evangélica. La Inquisición vela por mantener la ortodoxia y a castigar a los herejes. En la novela son identificados con los fraticelli, franciscanos espirituales y dulcinistas que discuten el derecho de la Iglesia, poseer bienes y ejercer soberanía secular. Algunos personajes que intentan ocultar su pasado hereje son Remigio da Varagine y Salvatore de Monferrate, monje ayudante de Remigio. Bueno, pasemos a un tema más bonito. Vemos ahora que se inicia el origen y desarrollo de las universidades. Observamos el origen, la creación, cuando surge su posesión, dónde, cómo eran los estudiantes y las universidades. A medida que florecía la economía en la Edad Media, surge la necesidad no solo de ejercer actividades de comercio, alfarería o agricultura, sino también la necesidad de aprender y generar nuevos conocimientos que aporten a otras actividades como las ciencias formales, la lógica, matemáticas, ciencias fácticas como las ciencias sociales y naturales. Estos conocimientos se originaron y fortalecieron en los monasterios, que luego serían conocidos como universidades y se convertirían en centros de la cultura medieval. Esta idea surge de la necesidad que tienen los reyes, nobles, la clase social aristocrática, así como el clero, para que sus hijos y candidatos a ser sacerdotes desarrollen nuevas destrezas a partir del aprendizaje. Hace más de 8 siglos, no es casualidad que los padres en la antigüedad hayan pensado que en el bienestar de sus hijos desde el legado de la educación.
La universidad de aquella época nació de la asociación de profesores y estudiantes que se preparaban y estudiaban en los monasterios, principalmente teología. Producto de esta asociación surgió el término latino universitas, que significa corporación o gremio. Los profesores, estudiantes se reunieron para enseñar y aprender desde las diferentes escuelas catedralicias, hoy conocidas como facultades de especialización profesional. Las universidades medievales no aplicaban exámenes, sin embargo, los estudiantes, para ser admitidos a un grado superior, debían rendir un examen oral. A medida que las escuelas catedralicias recibían más estudiantes, tuvieron que abrir más centros que se expandieron por toda Europa. Una de las universidades más importantes fue la de Bolonia, pues promovió y difundió el primer código del derecho civil. Aparte, vemos que es indiscutible la importancia que tuvo la Academia Platónica, el Liceo de Aristóteles en Grecia, no solo en el periodo clásico, sino también durante el periodo helenístico, ya que al tiempo que la Biblioteca y Museo de Alejandría reunía sabios y estudiosos de Oriente Próximo. Las academias judías de Palestina y Babilonia, donde se redactó el Talmud, promovieron importantes proyectos intelectuales, tanto religiosos como seglares, desde el año 70 a.C. En la India, la Universidad de Nalanda, donde los estudiantes indios y chinos estudiaban el budismo, siguió en activo hasta el siglo XIII. Las universidades de Egipto y Marruecos fueron asimismo relevantes centros de estudio y expansión del Islam. Vemos que hubieron instituciones culturales de la Iglesia en la Edad Media. Los monasterios fueron instancias de conservación, estudio de la literatura existente. Los monjes eran copistas y glosadores. La educación se sustentaba en el desarrollo del trivium, gramática, retórica, dialéctica, el quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. Pues ya vemos que estas universidades surgieron por iniciativa de los monarcas, donde se estudiaba derecho, medicina y teología, las principales ramas de aquel entonces. Los principales representantes de la Iglesia en esta época se destaca Tomás de Aquino, uno de los pensadores más importantes de la Edad Media, teólogo metafísico, principal representante de la educación escolástica. Fue quien recuperó los escritos aristotélicos y el primero que vio compartibles los comentarios del filósofo griego con la fe católica. San Agustín, del Imperio Romano, este filósofo tuvo una vida ligada a la fe católica, fue santo, padre y doctor de la Iglesia, uno de los principales pensadores del cristianismo en el primer milenio. Se lo conocía como el doctor de la gracia y es considerado uno de los filósofos más influyentes en la Edad Media. Anicio Manlio Torcuato Severino Boecio, de Roma, filósofo romano perteneciente a una familia de gran importancia, abarcó un amplio abanico de temas como el destino, la justicia, la fe, pero también la música, la aritmética, la geometría, la astronomía y la teología. En su obra más famosa, La Consolación de la Filosofía, que escribió en prisión, mantiene un fluido diálogo con la filosofía, a quien le atribuye un rol femenino. Así entonces observamos que hoy en día las universidades son la base para la formación intelectual del ser humano. Son consideradas eje de crecimiento social, político, económico, cultural, más allá de las que promueve el intercambio de saberes. Generan aportes dentro y fuera de la estructura académica. La gran influencia para el surgimiento académico, sin duda, la Iglesia, ya que desde ahí se forjan saberes, conocimientos, a pesar de que el acceso al conocimiento era orientado inicialmente solo a los sacerdotes. Con el paso del tiempo se difundió desde lugares como el Palacio de los Reyes y las abadías, monasterio o convento dirigido por un padre o madre espiritual nombrado abad de la comunidad. La Iglesia tuvo un papel importante en la difusión de la cultura medieval. Esta cultura cristiana
de Europa medieval era eminentemente cristiana, pues su tradición cultural europea perduró gracias al esfuerzo de la Iglesia y en especial al de los monasterios, que desempeñaron importantes funciones. Se convirtió en grandes centros de cultura, sus bibliotecas, almacenamiento, más relevantes obras del conocimiento y el pensamiento clásico. Vemos la importancia de la Iglesia en la sociedad medieval, pues fue guardián de la unidad cultural del Occidente, pues a través de ella se mezcló lo romano y lo germano. Intentó conservar la unidad lingüística, pero no pudo evitar que el latín se mezclara con las lenguas locales e iniciara su evolución de lenguas a las lenguas de romance. La conversión de los pueblos germanos a la Iglesia hizo posible la intervención política de esta para reforzar el sistema monárquico. Desde la aceptación de la fe cristiana por el Imperio Romano, la Iglesia comenzó a aumentar cada vez más su poder. La caída del Imperio Romano de Occidente le dio aún más importancia como institución. Su concepción del poder como un designio superior la condujo a fundir su poder espiritual con el material. La Edad Media y su mentalidad teocéntrica estuvo marcada por la historia de la Iglesia católica. Observamos la coronación de Carlomagno por el Papa León III. El 3 de agosto vamos a realizar una lección a través de la plataforma Educai, que vamos a estudiar en la clase de julio 13, la diapositiva número 10, el video de julio 13, la expansión del cristianismo, y el video de julio 20, el imperio carolingio, Carlomagno, la Edad Media. Cada día trae una nueva oportunidad. Tengan presente eso, jóvenes. En los anexos les dejo el video relativo a esta clase, el aporte de la iglesia. Aparte, vamos a realizar la actividad de la página 48, preguntas 18 y 19. No se atrasen con sus tareas y actividades. Que tengan todos un bendecido día.